cosa y en dónde en qué momento. Porque o sea, de nada sirve tener una caja de herramientas si no sé el orden o cómo usarlo, ¿cierto? ¿Cuándo en realidad? Pues cómo ya más o menos lo fuimos viendo. Bien. Existe un documento, bueno, este es el índice, ustedes si quieren después lo leen. Existe un documento para todo lo que es software, o desarrollo de software en este caso. Lo van a ver con muchos nombres, el documento siempre es el mismo, le llaman RS, SRS, ahí dice Software Requirement Specification, o especificación de requisito de software, estoy leyendo. Cuando yo resalto, ¿ustedes ven? Sí, pues. Sí. Bien. En inglés es SRS, en castellano suele ser así. Esto y esto, si bien es sutil la diferencia, es sumamente importante la diferencia, porque hay una norma ISO, es decir, hay unos estándares, hay cosas a cumplir que cuando la palabra software aparece, que no se van a necesitar cuando no está la palabra software, o sea, cuando solo se termina acá. Entonces, si bien el documento es parecido, podemos llamarlo, hay mucha gente que le dice de la misma manera, le dice RS o R, ustedes que son profesionales o sea, ustedes van a tener un estudio profesional, saben que este documento y este no es el mismo. ¿Está bien? Este es un documento específicamente, un RS, pero para software, y este puede ser un RS para hardware, para otro tipo de proyectos que también existen. Todos los proyectos tienen un RS. ¿Está bien? Hay estándares. Más adelante vamos a ver esta diferencia. Bueno, las normas ISO, vamos a ver cuáles son los estándares. No nos vamos a meter mucho porque si no, no terminamos jamás, pero vamos a empezar a ver eso. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que veníamos nosotros diciendo hasta ahora con todas las cosas? Bueno, todas las cosas que fuimos viendo hasta ahora vamos a llegar a este punto de usarlas en un documento. O sea, vamos a plasmar todo lo que hicimos, los diagramas, todo el análisis, las entrevistas, los casos de uso, todo lo que fuimos haciendo por separado, los vamos a unir en un documento que se va a llamar RS, etc. Bien, entonces, bueno, acá en este documento, bueno, primero quiero ver la diferencia entre requisitos, definición de requisitos y especificación de requisitos. Es muy sencillo, la palabra lo dice. Yo acá me van a decir, bueno, yo quiero un módulo de GPS, ¿ok? Mi software, yo tengo un software hoy que es de un e-commerce, la gente lo baja la aplicación, pero ahora a ese módulo yo no le había puesto GPS no sé, para saber dónde están mis clientes, en qué parte del país están, en el mundo están, y quiero que ahora tenga un módulo GPS, de GPS. Ese sería el requisito, ¿ok? Sería un requisito funcional, es un módulo GPS, es algo de programación, digamos. Ese sería el requisito. Y ahora, la especificación del requisito sería el cómo vamos a hacer eso, o sea, el detalle del cómo vamos a hacer el requisito que pusimos. Entonces ahí vamos a poner el caso de uso y todo lo que sea más técnico. Es decir, el requisito es algo global, es algo que más o menos es coloquial, que el cliente nos va a pedir. Nosotros lo vamos a trasladar a palabras más técnicas, pero siguen siendo palabras. La especificación de requisitos es el documento donde ese requisito lo vamos a transcribir, lo vamos a pasar en casos de uso, es decir, en el diagrama de casos de uso, en una especificación más detallada, ¿está bien? Y en ese sentido vamos a hacer el diagrama de clases, diagrama de paquetes, o sea, la especificación del requisito es todo el detalle técnico que necesita ese requisito. Es importante esta diferencia entre requisito y especificación de requisito. Bueno, más o menos acá lo tiene ahí. Detalle del servicio, ven que es como el detalle del servicio, las cualidades, el detalle. Está bien escrito acá. Es el detalle de lo que nos piden. Bueno, especificación de software como distintos tipos, pero es la idea es más o menos esa. Esa es la idea correcta. Bueno, la ingeniería de requisitos.
Bueno, la ingeniería de requisitos es o sea, en realidad es el expertise o cómo ustedes llevan, cómo son las actividades que ustedes acompañan al proyecto. Es sencillo de entender en el sentido de decir, bueno, yo siempre les hablo de que, por ejemplo, hay gente de mi edad, yo tengo muchos compañeros que son unos cracks, pero o sea, programan, yo no sé programar, pero son de infraestructura o trabajan en base de datos, que son unos genios, realmente unos genios, pero que nunca, no tienen carreras formales en tecnología. Algunos son músicos, contadores, otros no terminaron la secundaria. Eso se da con mi contemporaneidad, ¿no es cierto? No sé si ahora se puede dar, porque la verdad que hay mucha gente que está estudiando, pero entonces, ¿qué pasa? Entonces siempre les digo yo lo mismo. O sea, una persona que no se capacitó formalmente, o sea, lo hizo informalmente por su cuenta, o sea, no conoce las herramientas que están o que debería conocer y la formalidad, o sea, cómo trabajar en formalidad. Bueno, a ese trabajo formal, o sea, ese tipo de actividades, un conjunto de actividades que llevan una definición específica, es decir, la forma en la que vamos a llevar nuestro proyecto, a nosotros le vamos a llamar ingeniería de requisitos, es decir, la forma en la que vamos a hacer las cosas. ¿Está bien? No es muy importante, yo esta parte yo no voy a tomar esta parte, pero sí es importante entender que ustedes, em, bueno, tienen la parte formal cumplida. Bueno, un ingeniero de requisitos más o menos vamos a hacer esto, o sea, vamos a hacer un estudio de factibilidad. El estudio de factibilidad es ir y preguntar, che, alguien me pide una aplicación, no sé, y tiene 10 sucursales, pero quiere que sea global. Entonces, bueno, no sé, qué sé yo, es factible y nosotros tenemos que decirle, mira, no te conviene, nosotros le ponemos una aplicación chica, escalable y listo. Y entonces, bueno, primero vamos a hacer eso, ¿no? Un estudio de factibilidad. En general esto se hace en conjunto con el cliente porque nosotros no conocemos todos los rubros. O sea, es difícil, ¿no? O no somos especialistas. En eso ahí las analistas que estaban acá me pueden ayudar. O sea, un analista funcional, por ejemplo, que esté en el rubro bancario, bueno, casi siempre se va a manejar en el rubro bancario, porque un analista funcional de un rubro es, o sea, que conoce los procesos internos de la empresa. Bueno, es muy difícil que se mueva para otro lado, si bien existe y por supuesto que pasa. Entonces, bueno, los estudios de factibilidad van a ser muy de nicho. Entonces, siempre nos tenemos que apoyar en el dueño o en los trabajadores. Ahí viene el análisis de requisitos. Nosotros acá en el medio hicimos ya las entrevistas, la definición, vamos a hacer el análisis de requisitos. La definición, bueno, un estudio de factibilidad viene la cantidad de documentos, ¿eh? O sea, estos son los pocos, ¿verdad? Esto es, o sea, un reporte de factibilidad. El análisis o sea, todo va a terminar en documentos. O sea, cada etapa que nosotros fuimos viendo, la definición de requisitos y la especificación, vamos saltando, ¿no? O sea, primero estudio de factibilidad, análisis de requisitos, definición de requisitos, especificación y se retroalimenta. Entonces, todo va a terminar en el documento de especificación de requisitos. ¿Está bien? Documento de requisitos, especificación de requisitos, todo el mundo le llama R o RS. Todo el mundo le llama así que nosotros vamos a quedar con especificación de requisitos. Pero esto es más o menos el diagrama de cómo nosotros tenemos que interactuar. Hasta ahí. Bueno, cosas que son importantes en las especificaciones de requisitos, bueno, la claridad y la comunicación. Yo, bueno, siempre los aturdo con decirle que es importantísimo que tengan una comunicación efectiva, es decir, que hagan todo lo que esté a su alcance y lo necesario para que con el que están interactuando entienda y los entienda. Bueno, manejo del riesgo, nosotros no vamos a ver a esta administración de riesgo, pero sería importante. Bueno, los riesgos, no sé si ustedes se pueden minimizar, por ejemplo, el riesgo se puede trasladar, es decir, bueno, si yo no quiero asumir el riesgo, bueno, lo traslado a mi compañero, o en este caso a otro módulo, otra cosa. También se puede ignorar, dependiendo de si el riesgo es muy chico, porque también hay una regla matemática para el riesgo. Se calcula impacto
y entonces nos da el nivel de riesgo, ¿está bien? Cuando ustedes identifiquen riesgos, van a tener que usar hay una fórmula matemática. Entonces el impacto por el tiempo y les va a dar el nivel de riesgo. Entonces ahí van a tener una tabla de riesgos. Bueno, este riesgo que es alto vale la pena que lo mitigue, y después van a hacer el manejo del riesgo. Creo que en validación vemos un poco de riesgo, pero es importante que sepan que el manejo de riesgo no es cuestión de que lo miro con un ojo y no. Hay una fórmula matemática para el riesgo. Hay una fórmula y eso les va a decir a ustedes qué riesgo vale la pena trabajar, cuáles no, cuáles asumir, cuáles atacar, cuáles trasladar, cuáles ignorar. Bueno, hay el manejo de riesgo es importantísimo en ese sentido. Bueno, mejor el control de cambios, documentar. Se recuerdan que siempre nosotros vivimos de documentar lo que hacemos. La verdad que hoy en día es sencillo documentar. Puedes hacerlo hablado, incluso lo transcriben, así que yo creo que va a cambiar un poco el tema de documentar poco. Bueno, acá esto es importante, es decir, cuando hago documentos no empiezo todo de cero, sino que uso templates que ya usé, que funcionaron y que, bueno, los voy adaptando a mi trabajo, ¿sí? Mejorando, por supuesto, y emparchando lo que está mal, pero siempre, o sea, todo tiene que, o sea, el cliente tiene que llegar a un documento y el siguiente tiene que ya poder entender más o menos las partes del documento. Es importante estandarizar. Bueno, ahí tienen planillas. Bueno, y AAA, no sé si todos lo conocen, me imagino que sí, pero es una organización internacional que hace estándares, hace normas, ¿está bien? Entonces nos te dice cómo usar cosas, para que sean, para que todo el mundo las pueda entender, ¿sí? Bueno, facilita la colaboración, nuestra organización está muy bien, sí, totalmente, facilita la colaboración en usar formatos. Bueno, características de una buena especificación, claridad de los requisitos, claridad en ambos sentidos. Recuerden que si bien la especificación de requisitos es un documento entre técnico, es decir, que todo, o sea, lo tiene que poder leer un nivel medio y el nivel, o sea, operacional, o sea, es decir, la gente que va a programar y no te digo que los gerentes, pero sí los managers, los coordinadores tienen que poder leerlo y entenderlo. Es como un documento medio. Entonces es importante tener la claridad y estar siempre consciente de que ustedes le hablan a varios, a varios grupos. Por ejemplo, yo tuve una reunión hoy donde había varios grupos, había usuarios, gente de desarrollo, gente de base de datos, y había un proceso que le llamaban copia. Pero ese proceso para un grupo era una cosa y para otro era otro. Entonces, claro, nadie se entendía porque no habían estandarizado, nadie dijo, che, este proceso para nosotros es distinto al de ustedes, hasta que se entendió que estaban hablando con la misma palabra dos dos procesos distintos, y ahí, bueno, eso fue una partecita de la reunión, pero es importante tener claridad y entender que cuando estos documentos lo van a leer muchos grupos, y es importante que esté especificado desde la nomenclatura, o sea, para quienes hablan. La consistencia de la documentación, mantener la consistencia, bueno, la revisión de versiones, esto lo hemos visto todo en su TP, la trazabilidad, es decir, poder tener acceso a o sea, el versionado, ¿verdad? Y tener acceso al versionado, o sea, decir, bueno, yo tengo una versión documento 1, bueno, ahora estoy en la 5, bueno, pero tengo que poder acceder a la 1, más allá de que hayan parches. Bueno, ejemplos de claridad. Un requisito claro podría ser: el sistema debe permitir a los usuarios iniciar sesión cuando el correo electrónico usando correo de contraseña. Ambiguo. Un ejemplo ambiguo un requisito ambiguo sería: el sistema debería ser fácil de usar. Bueno, ven que en realidad esto nos va a llegar a nosotros y nosotros tenemos que llevarlo a un requisito claro. Recuerden que este es el requisito y la especificación va a ser después con todo el documento, ¿cierto?
impacto en el desarrollo, requisitos claros, bueno, bueno, sí, obviamente, o sea, los requisitos claros hacen que el desarrollo sea más rápido, menos costoso, más efectivo, que te dé tiempo para otras cosas. Consistencias en las especificaciones. La importancia de la consistencia. Bueno, relación con otros documentos, mantener siempre la coherencia, esto es importantísimo. Que los documentos tengan coherencia entre sí o sea, esto es difícil porque la verdad que uno no puede estar, la mayoría de los documentos, qué sé yo, el DER lo va a hacer el de base de datos, no lo va a hacer el analista, y así también como el diagrama de clase es muy posible que no lo haga, o sea, lo va a terminar haciendo el grupo de desarrolladores. Bueno, ese tipo de cosas que sean consistentes es nuestro deber, o sea, que nosotros, o sea, nosotros somos el foco de esos documentos y tenemos que lograr que se entienda en general. Bueno, estas son estrategias para asegurar la coherencia, implementar revisiones periódicas y herramientas. Es muy importante las reuniones. Acá lo que está diciendo revisiones periódicas es tener reuniones con los grupos, con los distintos grupos, e ir manteniendo actualizada la documentación revisada. Es importante. Bueno, la trazabilidad, ya hemos hablado de que tener documentos, bueno, acá no me acuerdo, alguien había hablado de Jira. Jira es una buena herramienta para tener trazabilidad. Claro, perfecto, para retraer los requisitos, sí, el histórico, digamos. Trello es algo más, mm, mm, es algo de software libre, pero sí también se usa. Jira, no sé si imagino que ya saben de qué se trata, pero es un software que se utiliza ahora para metodologías ágiles, en donde uno pone el caso, o sea, la historia, en realidad es un caso de uso o historia, entonces se le asigna a un grupo y bueno, ellos van agarrando los requisitos, o sea, que se convirtieron al final en historias ponderadas por peso. Entonces, bueno, todo eso, toda esa administración, Jira no es nada más que una herramienta de gestión, es decir, o sea, cómo gestionamos nuestro trabajo, nuestro tiempo y nuestra forma de trabajar. Entonces acá tienen sprints, o sea, acá el sprint se hace o se hace bueno, depende, ¿no? Semanal, cada 2 semanas, bueno, depende. Jira es una herramienta donde todos tenemos un usuario, una contraseña, entramos y cada uno con su perfil, ¿no? Bueno, todo esto lo hace Jira. O sea, hoy en día hay herramientas que te sirven para hacer muchas cosas y hacen la vida mucho más fácil, por suerte. Bueno, acá hay estándares de claridad. Recuerdan estos estándares ISO, quiere decir que yo la verdad que no, yo ya no veo, ya no veo que se usen, pero bueno, existen. Son estándares de ISO internacionales, donde uno debería cumplir con esos estándares. Alguna vez van a ver que hay empresas que ponen un sello de estándar ISO. Hay muchos tipos de ISO. O sea, hay la 1009. Hay muchos tipos de estándares. Bueno, es uno de estos. Yo creo que ya hoy, la verdad que yo no veo empresas que cumplan con este estándar. ISO quedó muy viejo, pero ustedes tienen que saber que existen estándares de requisitos, es decir, están hablando de la forma en la que se hacen requisitos y se documentan. Bueno, y un estándar. Eso se utiliza por eso el papeleo es importante. Bueno, la calidad del software es importantísima. La calidad es lo que nos va a hacer, lo que va a hacer que nuestro trabajo termine siendo bueno.
que se alinee con las expectativas, que bueno, que satisfaga al cliente. Bueno, en realidad la calidad no es una cosa, la calidad es un conjunto de cosas. La factibilidad, la performance, la satisfacción. La calidad, recuerden que no es, o sea, la calidad es un conjunto de cosas que tienen que salir bien. Entonces, la calidad es importantísima. O sea, si yo no manejé bien el riesgo, bueno, le pega la calidad, o sea, disminuye la calidad. Si yo gasté más plata de la que tenía, bueno, bajé calidad. Si, bueno, un montón de cosas sobre el producto que hace que estamos hablando de la calidad del proyecto, ¿verdad? Entonces hace que nuestra calidad baje. Es decir, si yo, por ejemplo, tardo en el desarrollo y me tomo un mes más, y evidentemente mi producto baja en calidad porque tal vez la competencia salió antes. Entonces, bueno, entonces, o sea, la calidad es un conjunto de cosas. Recuerden que la calidad no es algo, no es una cosa, sino son un conjunto de muchas cosas. Yo le llamo doble check a esto, que se llama revisión por pares. O sea, nunca crean que lo saben todo o no se den tiempo a una doble revisión. Siempre apóyense en otra persona. Van a ver que hay cosas que uno no ve que son siempre para mejorar. Así que bueno, la revisión por pares es importantísima. Dice por pares, pero puede ser por un equipo, un grupo, pero no existe eso de enviar un documento de especificación de requisitos solo. Tiene que ser revisado por un grupo o alguien más, como mínimo. Bueno, la estimación de complejidad, esto es importantísimo. O sea, decir, bueno, esto es casi una, o sea, esto es casi como decir qué números va a ganar la lotería, ¿verdad? O sea, como nosotros decimos, bueno, este proyecto por ahí lo tenemos en 10 semanas, pero eso es pensando la cantidad de programadores, si son senior, si no son, si no se van a enfermar. Bueno, esto es complicado, o sea, yo creo que nadie lo va a jugar por esto, a menos que lo pifen demasiado, pero no, digamos, y de hecho ya hay estándares, o sea, la gente ya más o menos sabe, los módulos. Como yo les digo, ninguna empresa les va a hacer escribir todo de cero, eso no existe. Hoy en día van a decir, bueno, si tenemos ya un montón de módulos, de hecho hoy en día los microcódigos, de hecho, o sea, los microservicios están pensados para eso, para que una persona no tenga que programar nada de cero, sino que empiece solo a usar cosas que ya están hechas. Así que en ese sentido está muy bien. Bueno, uso de métricas es importantísimo. Es decir, bueno, yo le doy una historia a tal persona, o un caso de uso, como quieran decirlo. Bueno, es importante saber cuánto tardó, cuánto lo hizo, si lo hizo, lo compiló, lo integró a producción y funcionó. Bueno, ponerle que un programador tiene 10 historias por sprint, ¿ok? Que no importa el sprint, ¿ok? Bueno, de las 10, ¿cuántas salieron bien? Bueno, 5 sin problemas, 6, y otras 2 con 2 problemas. Entonces, todo eso es una métrica, ¿ok? Por cada programador. Entonces, eso nos va a dar un tiempo. Y cada sprint tiene que estar también, cuántos bugs tuvimos en cada sprint, y eso nos va dando perspectiva. Pero bueno, es importantísimo. Pero bueno, todo esto, menos, esto la verdad que esto se hace manualmente todavía. No sé si conocen la regla del t-shirt, de la remera. Por ejemplo, bueno, hay muchas, hay Fibonacci, hay varias, también está la de póker. Vieron que la ropa viene small, medium, large, extra large, ¿cierto? Entonces uno agarra un proyecto, en este caso vamos a dar un ejemplo de una historia de usuario, un caso de uso, como quieren decirlo, ¿no? O sea, un módulo, usted tiene que programar algo, ¿ok? Entonces, en las metodologías viejas, el arquitecto o el analista le daba un nivel de complejidad, es decir, le voy a poner large, ¿ok? A la historia. Entonces se la daba al programador y entonces yo presumía que era difícil. En las metodologías ágiles, el que agarra la historia al programador es el que le pone su complejidad. Entonces, el mismo módulo para un programador senior es fácil y para un junior es difícil, pero es el mismo módulo. Pero está bien que sea así, porque eso me sirve a las métricas, porque está correcto que el mismo módulo tarde más un junior que un senior.
Y estaría mal al revés. Entonces, bueno, pero todo eso hoy lo hace Jira. O sea, todo eso hoy, si se usa bien, lo hace la herramienta Jira, está por todos lados. No sé si Trello lo hace, ahí desconozco. Pero todo eso lo hace Jira. Y después se sacan métricas y uno va más o menos viendo y va extrapolando, es decir, estimando el proyecto futuro. Bueno, ni vamos a hablar de los beneficios de una buena especificación, ¿no? Bueno, reduce los costos, mejora la comunicación, minimiza los errores. Está muy bien que, reducir los costos es la llave de las cosas, ¿no? Hoy vivimos estamos viviendo un tiempo en el que nos dimos cuenta de que las cosas no son gratis, ¿no? De que todo tiene que, o sea, todos tenemos que trabajar eficientemente. Y eso es importantísimo. Eso, y la única forma de que se ve eso es en reducir costos. No hay otra opción, y las empresas privadas lo entienden muy bien, siempre van hacia eso. Bueno, de vuelta con el tema de mejorar la comunicación, esto es fundamental. Fundamental tener un diálogo fluido y sin miedo. Tienen que comunicarse, o sea, sin temor, o sea, no tienen que tener miedo a equivocarse. O sea, en ese sentido es importante también hacerse cargo, ¿cierto?, del error, resolverlo, pero nada más. Bueno, minimizar errores. ¿Cómo se minimiza errores? Bueno, ¿cómo minimizas errores? Bueno, yo les diría que sigan este flujo. Hagan este flujo y documenten, hagan el estudio, vengan acá, después hagan y vayan viendo. Si hacen el proceso, los errores los van a ir viendo de a poco. O sea, tal vez errores que no tienen en cuenta se van a ir viendo solos, se van exponiendo. Entonces ustedes ahí van a ponderar el riesgo, decir, bueno, este riesgo es alto, bajo, ¿cómo lo trato? El tratamiento del riesgo, y eso va a hacer que disminuyan los errores. Van a minimizar los errores a la expresión mínima. No existe un proyecto sin errores, así que eso no se preocupen. Bueno, todas esas cosas que dijimos componen un documento, que es la especificación de requisitos de software, o un SRS, y esto es lo que nosotros estuvimos viendo hasta ahora, ¿no? Más o menos la estructura, ¿no? Propósito, la audiencia, la audiencia, acrónimos, definiciones, de lo que decía, ¿no? Definiciones comunes, necesidades del usuario, dependencia de funciones. Acá vamos a revisar el anexo de la clase 3, que es una especificación de requisitos. Y nada más, creo que hasta ahí, sí. Bueno. ¿Alguna duda hasta acá? Por mi parte, no, profe. Dale, buenísimo, me agrada que sean tan inteligentes. Acá. Nosotros, allá por la clase 3, esto lo vamos a poner acá. Bien. Entonces, vamos a revisar un documento que ya en la clase 3 yo había subido un ejemplo sin explicar mucho. No sé, eso es algo que hicimos a propósito, porque no tenía sentido explicar algo que no habíamos visto paso a paso, pero que hoy debería hacernos sentido. Es decir, hoy deberíamos poder entender qué es lo que me dicen cuando vean, por favor. Se ve, profe. Bien.
Bueno, esto es un anexo, está en la clase 3, o sea, el documento está, ustedes lo tienen visto. Esto está en internet, lo bajé de internet. Por qué no pongo una especificación de requisito de una empresa? Bueno, porque no se puede. O sea, o sea, estaría exponiendo vulnerabilidades de arquitectura y eso no, o sea, no. De hecho, yo busqué en internet a alguien o sea, yo busqué algunos y no encontré. Así que si alguien tiene o encuentra, lo comparte y lo podemos revisar. Pero esto está bien hecho, me gustó porque cumple con todo lo que dice y es resumido, porque el documento de especificación de requisitos, por lo menos los de sistemas viejos, eran kilométricos, significa que te voy a tener, no sé, 500 hojas el mediano, entonces la verdad que ileíble, cada uno leía solo su grupo, su módulo, digamos, y nada más porque no quería saber nada de leer una Biblia. Este es cortito porque es de ejemplos, está bueno, así que me gustó. Bueno, este es un documento de expresión de requisitos y ustedes con todo lo que hicieron deberían llegar a poder hacer este documento. Es la parte de análisis de sistemas. Después, sobre este documento va a venir el arquitecto o el diseñador de software y se va a parar en este documento y va a decir, bueno, yo quiero hacer esto. Entonces, todos los que trabajan acá como analistas, como desarrolladores, que sé que hay algunos, van a entender que o sea, sería más sencillo si la vida viniera en un documento lindo con dibujitos. Hoy en día, tal vez ya no se hace tanto, tal vez ya no este documento ya no se hace tanto, pero no es que no se hace, cambió de forma, no, o sea, en vez de hacer un PDF kilométrico, hoy es Jira, por ejemplo, es Trello o es otro tipo de software, ¿entendés? O sea, viene a ser lo mismo, pero descompuesto en otro tipo descompuesto en pedacitos. Que bueno, está bien, pero no deja de ser la especificación. O sea, el documento en sí sigue existiendo. Cambió el formato, pero sigue existiendo el documento. Antes era papel, después fue digital, ahora ya es algo con parte de un programa, pero de esto no escapa nadie. Bueno, entonces vamos a ver. Bueno, acá es importante que ustedes expliquen lo que van a hacer. Esta universidad hace un software para gestión, el propósito, el alcance. Es importantísimo que defina el alcance. O sea, la estructura está bien hecha. Hay gente que le pone objetivo, gente que no le pone introducción. ¿Está mal? Claro que no está mal. Claro que está mal. Pero lo que se tiene que entender es que al principio tiene que estar lo general, o sea, a dónde apuntamos, a dónde vamos a ir. Después el alcance es nuestro límite, si nosotros vamos hasta acá, y esto es nuestro límite, nosotros no vamos a dar, por ejemplo, capacitaciones, el soporte de mantenimiento de código no está incluido, o sea, bueno, esto es importante. Bueno, acá ustedes se dan cuenta que más o menos la plantilla que nosotros estamos utilizando en su TP, más o menos es parecida. Bueno, están los involucrados, falta el versionado, por ejemplo, no está la cantidad de versiones, que es importantísima. Pero bueno, eso no hace que esté mal. Es distinta. Es distinta. Tal vez el versionado lo manejan distinto, tal vez el versionado lo manejan por versión de documentos, es decir, le ponen al documento PDF le ponen versión 1, versión 2, bueno, depende cuando se hizo, eso existía. Bueno, ven, acrónimos y abreviaturas. Esto es importantísimo para que se entiendan, porque recuerden que este documento lo van a leer distintos grupos. Entonces es importantísimo, por ejemplo, en el ejemplo que yo les di hoy, que la palabra copia estaba, cada grupo lo usaba de una manera distinta. Unos hablaban de una copia de base de datos y otros hablaban de copia o sea, de storage, o sea, de datos raw, digamos, pero o sea, era el mismo proceso, la misma palabra, era un proceso en realidad, ¿no? Pero bueno, entonces no se entendía nada. Bueno, entonces acá se puede poner copia, se dice que para la base de datos significa esto y copia para... Bueno, eso es lo que ustedes deberían poder hacer acá. Bueno, las referencias que usaron, un resumen, está bueno. Esto no lo había visto, pero está buenísimo tener un resumen de más o menos qué sé yo, porque hay gente que no le interesa leer todo el documento y con un resumen está bien. Descripción general, perspectiva, funcionalidad del producto. Bueno, y acá empiezan los casos de uso, ¿verdad? La funcionalidad del producto.
Bueno, esto para ustedes sería como una especie de historia, ¿verdad? O sea, para metodologías ágiles. O sea, hoy en día, para los que no conocen, porque entiendo que no todos deben conocer esto, antes esto se usaba así con un PDF y había un montón de tablitas en Excel o en Word, no importa la herramienta, donde cada uno agarraba, empezaba a ver esto. Hoy en día esto se hace en un programa o en uno. Yo conozco uno o uso uno que se llama Jira, pero hay más, imagina, como Trello. Entonces, en vez de tenerlo en un PDF, lo tienen en una tarjetita, como un icono, es como si fuera ¿cómo se llaman las notas, los sticks de Windows? Cuando tenés una nota, un post-it, es como un post-it. Entonces, bueno, lo tenés como un post-it. La verdad es lo mismo, pero cambiaste el formato. Bueno, y acaban ustedes poniendo bueno, van poniendo los casos de uso, las específicas, los requisitos de cada cosa que ustedes fueron recolectando. Hay gente que pone las partes más importantes, no van a poner toda la entrevista, pero que ponen gente que hace referencia, por ejemplo, antes acá, eh, pone referencias de entrevistas importantes, o sea, es decir, no le pone entrevistas, pero voy a poner especificaciones directas de cliente, directas de cliente, entonces, y lo hace más entendible, pero insisto, no está mal, o sea, va a depender de cada proyecto. Va a depender de cada proyecto y de cada analista, qué es lo que quiera presentar, qué tanto quiera llegar. O sea, y tal vez, o sea, qué sé yo, el rubro bancario ya es muy conocido, el rubro farmacéutico es conocido, el de automotriz, pero no sé, ahora no me imagino un rubro, el restaurante también es muy conocido, o sea, la verdad que no hay especificaciones que hoy en día no se me ocurre un rubro nuevo. Bueno, pues yo no sé, pero Pronter, ¿verdad? Que están hablando tanto de eso, ¿no? Tal vez, tal vez quieren hacer un software sobre la gestión de prompters, o sea, de gente que hace eso, pero como no es conocido y no sé, entonces tal vez hace falta que parte de la entrevista esté escrita, porque tal vez no. Entonces, en ese caso yo lo usaría, por ejemplo. Yo pondría parte de la entrevista porque hace a la ayuda al contexto. Acá están los diagramas de caso de uso de cada cosa. Bueno, ¿ven? Como les digo, este documento suele ser kilómetro. Hay un poquito de ejemplos y van tomando eventos. Por ejemplo, es en un módulo. A ver, acá vamos a tomar este. Este módulo es gestión de artículos. Entonces acá están el administrador, el estudiante investigador y docente investigador. Entonces ellos pueden acceder al módulo gestión de artículos y eso es un include al otro módulo que es publicar artículos. Bueno, son los casos de uso, es decir, cuándo se usan, es el caso de uso. Bueno, se dibuja así. Es importante, está bueno porque hace a la arquitectura, o sea, esto lo va a ver el arquitecto o el diseñador de software y va a decir, yo entiendo este proceso, o sea, este proceso lo entiendo y lo puedo hacer de tal manera, o sea, puedo usar. Más adelante, yo les había comentado que más adelante ustedes van a ver arquitecturas de software. ¿Qué es una arquitectura de software? Una arquitectura de software es, o sea, yo no me puedo sentar a la computadora y empezar a programar, y empezar a crear ficheros y carpetas para distribuir, no, sino que la estructura de estos ficheros, o sea, yo creo una carpeta y adentro creo 3 carpetas o 5 carpetas, eso es una arquitectura, ¿ok? Hablando a grosso modo. Bueno, hay arquitecturas que ya existen, está la MVC por capas, hexagonal, microservicios, bueno. Después de este análisis, después de todo esto, el arquitecto va a decidir cuál es la arquitectura que, que conviene para todo este análisis que hicimos nosotros, porque nosotros hicimos el análisis, ¿cierto? Bueno, acá estamos poniendo los casos de uso en tarjetitas, esto es lo mismo, o sea, pero las restricciones, suposiciones y dependencias.
requisitos específicos, y acá pones alta, esencial, media, deseado, baja. La prioridad abierto. Requisitos funcionales, dice RF, ¿ven? Interfaz de usuario, interfaz de hardware, requisitos funcionales, gente de noticias, que no, bueno, son los módulos, lo va explicando. Requisitos no funcionales, la seguridad, la fiabilidad, la disponibilidad, mantenibilidad, ciertos portabilidad y bueno, hasta ahí bueno, para acá, por ejemplo, para mí le faltan muchas cosas, pero por ejemplo le faltan todos los diagramas o sea, los diagramas de secuencia, los diagramas los diagramas de objeto, el DER, el de base de datos, o sea, bueno, hay algunas cosas que le faltan. Ese es un gris, y está bien que sea un gris, por ejemplo, el DER y el diagrama de objetos. Yo no sabría si va en esta materia o en la siguiente o en la de diseño. Pero como no sé si la van a dar, yo se las preferí dar. Pero, por ejemplo, como les digo, en el mercado no existe una parte de análisis y el arquitecto en general, o sea, la misma persona o el mismo equipo hace el análisis y hace el diseño de arquitectura. Entonces, como que no, ahí por eso es un gris acá en lo teórico, pero en la práctica no. ¿Alguna pregunta sobre el documento? Cerimedo Gonzalo. Cerimedo Gonzalo. Cientofante Luciana. Presente. Copa. Disyunta. Gamarra Torres Marcos. Presente, profe. Gilaber Brenda. Gilaber. Gray Iván. Hermida Matías. Presente, profe. Presente, Hermida. Bueno. Iván está. Y Presente, Hermida. Gray. Sí, ahí, gracias, Iván. Y Matías también. Jara. Presente. Jiménez Alex. Presente. Gracias, Gray, por resolver el tema del micrófono. La Roca Agustín. Agustín La Roca. La Torre Fernando. La Briola Fernando. Presente, profe. Laramendi Ángel. Laramendi. Llanos Trujillo. Ríos Leandro. Rojas. Hanna. Presente. Sosa está, porque Sosa. Presente. Bien. Torre Yamila. Toscano Fabricio. Presente. Gracias. Valencia Rojas. Presente, profesor. Presente, profesor. Gracias, Valencia. Vázquez Ibáñez. Presente, profe. Vázquez Nicolás. Presente. Y Guevara Lucas. Presente, profe. Perfecto. Bien.
Profe, justo se me apagó la compu a mí. No sé Ah. si dijiste mi nombre. Micaela, Sí, tu apellido, por favor. Acosta. Acosta. Ah, no, no dije tu nombre. Ah, bueno. Y Álvarez Lucas. Tampoco dije tu nombre. Ahora sí. Gracias. Bien. Para los que no lo vieron, ya puse fecha para el segundo parcial. Está en el aula virtual. Y es el 3 de julio. La clase anterior vamos a hacer una clase de repaso. También está en el aula virtual. Entra todo lo que vimos, que no es mucho. Y no, los TPs no. Nos excluyan los TPs. No hace falta que estudien los TPs. Y después, como temas, ya no nos falta tanto. Si la parte de validación. Bueno, factor humano. Gestión del cambio. Y no sé si vamos a llegar a documentación en sistemas. Pero bueno. Ya revisen que en la aula virtual tienen la información presencial, así que en ese sentido. Acá junto con ustedes en el proceso de ingeniería de software, requisitos del software, claramente no va a entrar el anexo 3, pero sí toda la estructura. O sea, el anexo 3 sería lo que vimos en clase hoy, por ejemplo. No va a entrar el detalle del anexo, pero sí todo lo que tiene que estar, lo que no debería estar, o sea, en ese sentido, herramientas y técnicas del análisis. Bueno, el TP no, ya vemos que el TP no va. Bueno, o sea, todo lo que está en el aula virtual, digamos. La modalidad va a ser, no, o sea, va a ser, yo no le voy a pedir que me dicte, que se me aprenda de memoria los diagramas, pero qué sé yo, que sí, por ejemplo, que hay diagramas de estructura, hay diagramas, o sea, hay como grupos, y eso es importante que lo sepan.